Que Dios te bendiga esta hermosa mañana. Espero en el Señor que estés bien y que nuestro Dios esté siempre a tu lado, bendiciendo tu vida y respondiendo cada una de esas peticiones que están en lo profundo de tu corazón. Recuerda, hay que deleitarnos primeramente en Él para que Él conteste esas peticiones que están de acuerdo a su perfecta voluntad y de acuerdo a su propósito para con nosotros. Compartirte una palabra es mi deseo esta mañana, tal como el Señor me lo ha puesto en mi corazón, basada en Apocalipsis capítulo 2. Te he estado hablando estos últimos días de este libro maravilloso, de esta profecía que no es de inspiración privada, sino que Dios la ha dejado para que todos podamos entenderla y podamos también alertarnos y prepararnos para esos tiempos difíciles y para el glorioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 2, versículo 14 y 15 estaré hoy meditando. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y también dice el 15: tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Hoy quiero hablarte de la iglesia de Pérgamo. Y quiero hablar bajo el tema: que nadie nos aparte de la verdad. Estamos en tiempos críticos donde la apostasía cada vez se está fortaleciendo. ¿Y qué es apostasía? Es falsedad o falsa doctrina. Es doctrinas que se han apartado de la palabra del Señor. Son antibíblicas. Y a través de la Biblia encontramos que esto era una profecía y es un preámbulo de nuestro Señor Jesucristo. Ya están viniendo los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros con doctrinas antibíblicas, con el propósito de desviar a la iglesia de su verdadera visión y de su meta, que es estar con Jesús por toda la eternidad. Así que estas palabras estoy segura que Dios ha puesto en mi corazón que te comparta. Todo esto para que podamos abrir nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales y entender que estamos en momentos peligrosos, pero que el Espíritu Santo aún está a nuestro lado para ayudarnos, darnos la sabiduría y el discernimiento que necesitamos a fin de que nada ni nadie nos aparte de la doctrina bíblica. Contarte un poco de la historia de Pérgamo. Esta iglesia representa el período que abarca del 313 al 606 después de Cristo. Un tiempo en el que también se comenzó el estado papal. Quiero hablarte de esto ahora porque ahí empezó prácticamente el decaimiento de la iglesia cristiana. En ese tiempo pareciera que la persecución había terminado porque el emperador Constantino, al ver toda esa persecución que se le hacía a los creyentes, él dijo: ya no más persecución, vamos a terminar este periodo, es prohibido, dijo, perseguir de esta manera a los cristianos. Sin embargo, él establece un edicto donde dice que todas las personas tenían que seguir o tenían que ser cristianos, tenían que seguir el cristianismo. Pero esto, en lugar de ayudarle a la iglesia cristiana, le trajo en realidad una serie de dificultades y le trajo decaimiento espiritual. Algunos de los daños, mira, Pérgamo significa compromiso matrimonial, y es que ese fue el periodo donde la iglesia cristiana se casó con el mundo y se casó también con el paganismo. La traición al verdadero esposo, en este caso Jesucristo, le costó muy caro a esta iglesia, aunque quedó un remanente fiel, y gloria al Señor por eso, que siempre en las congregaciones hay un remanente fiel, y tenemos que orar al Señor que nos permita ser nosotros de ese remanente fiel, ese remanente que no se doblega ante otros dioses, ese remanente que no se va tras otra doctrina, sino que está consciente de la palabra de verdad y está consciente del retorno de Cristo y está esperándole. Así que en la iglesia de Pérgamo había quedado un remanente fiel, el cual no dejó de sufrir persecuciones porque se opuso a todo lo que Constantino había hecho que entrara a la iglesia. Es más, muchos cristianos ya se habían contaminado. Entonces la iglesia se volvió una iglesia del Estado,
Constantino igualó los de la iglesia con los derechos del Estado. ¿Y qué significa esto? Que hizo, por ejemplo, que muchos pastores y muchos obispos tuvieran muchos privilegios. Es decir, estas personas prácticamente por tener grandes privilegios le permitieron a Constantino meter dentro del cristianismo muchas prácticas paganas, muchas tradiciones, muchas ceremonias. Es más, empezaron, por ejemplo, ahí se instituyó el bautismo infantil. Muchos padres de esa manera entraron como miembros de la iglesia porque venían para bautizar sus niños. También a muchas personas venían y se hacían miembros de la iglesia para poder ganar un lugar, un puesto de influencia política y social dentro de la sociedad. Además, los templos, amados hermanos, allí se construyeron templos nuevos, pero los templos que ya estaban también fueron cristianizados y lo único que hicieron fue cambiarles nombre. Por ejemplo, el dado al dios Apolo, le cambiaron el nombre por San Apolinar. Le agregaron el San para hacerle sentir a los demás que realmente eran templos santos. Por ejemplo, a Marte le llamaron San Martín y a Artemis le llamaron San Artemides y así sucesivamente. Entonces, mira la decadencia espiritual que el edicto de Constantino trajo a la iglesia cristiana. Realmente eran tiempos aparentemente de paz, porque no había ya una persecución declarada, pero yo te aseguro, y la historia nos dice también, que cuando mayor era la persecución, más fuerte y más fiel era la iglesia de Jesucristo. Y eso es lo que pasa en el pueblo de Dios. Por eso es que el Señor tiene que usar la prueba, tiene que usar la persecución de una o de otra forma para que nosotros podamos ser fuertes espiritualmente y le busquemos. ¿Por qué? Porque cuando no hay persecución, cuando no hay ataque del enemigo, nos confiamos y creemos que todas las cosas están bien, pero poco a poco nos vamos apartando de la verdad y nuestro amor por el Señor se va enfriando. El Señor le dice a Pérgamo: yo conozco tus obras y sé dónde moras. El Señor le está hablando a ese remanente fiel que no le importaba entregar su vida por amor a Cristo, no le importaba morir. Eran hermanos y hermanitas que estaban siendo perseguidos constantemente a raíz de negarse a celebrar como Constantino y como las demás personas ya contaminadas estaban celebrando los ceremoniales paganos dentro de la congregación. Así que el Señor le dice: yo conozco tus obras. Es una consolación que le trae a este remanente para decirle: yo estoy con ustedes, yo conozco el sufrimiento que ustedes tienen, así que no se preocupen, porque yo voy a darles paga, una recompensa grande si ustedes son vencedores. Y qué hermoso, porque dice: yo conozco tus obras y sé que moras donde Satanás tiene su trono. ¿Y por qué el Señor le habla de esta manera? O sea que la iglesia de Pérgamo estaba en un contexto tan difícil para ser cristiano verdadero, tan difícil para evangelizar. Tenían ellos que andar posiblemente a escondidas, huyendo día y noche. No sabían cuándo la espada les caería, no sabían cuándo la muerte les llegaría por el nombre de Jesucristo. Pero también, además de eso, más bien dicho, Pérgamo era una ciudad muy idólatra. Mira, realmente tenían allí, por ejemplo, el templo al dios Zeus, al que consideraban que era el padre de todos los dioses y de los hombres. También tenían un templo al dios este dios Esculapio, que era un curandero. Le atribuían a él los poderes de sanidad y la gente le adoraba con una forma de serpiente. Y ¿sabes qué? Este símbolo, esa serpiente, es la que hoy en día a nivel mundial usa el Ministerio de Salud. Tú has visto, por ejemplo, que se ponen en los uniformes o en las clínicas una serpiente así enrollada. Ese era el símbolo que usaban en Pérgamo los idólatras. Para ellos esto significaba salud, pero para los cristianos representaba la maldad. También allí, queridos hermanos, tenían
muchos otros templos de adoración. Entonces eran pero tan idólatras. Sin embargo, a pesar de todo eso, había, te digo, un remanente fiel. Allí el Señor te dice, yo sé que a pesar de lo que estás pasando, a pesar de la muerte de mi testigo Antipas, tú te has mantenido fiel. ¿Y quién era Antipas? Era un pastor y mártir de la iglesia de Pérgamo. Un hombre que, aunque le dijeron, niega a Cristo para que salves tu vida, lo que él respondió: si el mundo está en contra de Antipas, Antipas está en contra del mundo. Así que prefirió morir, pero no negó a Jesucristo. Por eso es que el Señor le está ahora diciendo: yo conozco que a pesar de que moras donde está el trono de Satanás, has retenido mi nombre, no me has negado. Y aunque mi testigo, mi siervo fiel Antipas murió allí, tú te has mantenido fiel. Y qué hermoso cuando Dios encuentra eso en su iglesia, que a pesar de todo lo que estemos pasando, qué hermoso es que Dios nos encuentre a nosotros como gente fiel, gente aprobada, gente que no desiste ni niega el nombre del Señor. Por eso hay que tener cuidado. Ya te he predicado que la prueba no viene para rompernos, la prueba no viene para matarnos, la prueba viene para acercarnos más a Dios, para fortalecernos y para darnos como hijos de Dios. También decíamos para revelar o sacar lo falso de lo verdadero. De todas maneras, la prueba la permite Dios para que su pueblo pueda realmente pulirse y crecer en fe y en carácter, en madurez espiritual. Así que mira el contexto de esta iglesia. Lo que Jesús tenía en contra de ella era que esta gente contaminada y perversa que se llamaba cristianos estaban a favor de la doctrina de Balaán y la doctrina de los nicolaitas. Y Balaán significa desviador del pueblo. A lo mejor tú te acuerdas en lo que dice la palabra en número 31 y número 25. Nos habla de cómo este profeta fue llamado para maldecir al pueblo de Dios. Pero Balaán, mira, era un profeta que realmente era un profeta mercenario, porque por amor al dinero no le importaba juguetear con el don profético. Él quería traficar el don profético, lo que está pasando hoy en día, mis hermanos. Mira, el peor problema o daño que estos falsos profetas le hacen al pueblo de Dios no es quitarles el dinero, sino desviarlos de la verdad. Y tú puedes haber sido ya testigo de cómo andan gentes, falsos profetas de las congregaciones que están dormidas, prácticamente las asaltan y llegan a decirles: mire, buscamos gente que ofrende. Si usted ofrenda algo, si da una donación o una aportación de $1,000, usted va a tener la llave de su casa, la llave de su carro. Y es más, se dan el lujo de decir: queremos que pasen primero los que van a dar de 1,000 para arriba, después que pasen los de 500 y por último que pasen los que van a dar menos. Y a estos que dan menos casi ni caso les hacen. Hemos visto tantas cosas y tantas anécdotas de hermanos y hermanas donde han llegado este tipo de personas. Recuerdo una hermana que llorando me decía: hermana, la verdad no entendimos. ¿Sabe qué es lo que me daba más tristeza? Que aún, dice, mis pastores cayeron en eso. Llegó una mujer, la supuesta profeta, la llevaron a predicar y esta mujer después empezó con una manipulación. Hermanito, tú dame dale al Señor tu primer salario del mes, dale al Señor la cuota que tienes y el Señor te va a recompensar en grande. Y mira, hermana, dice, una semana después el Señor trató con nosotros porque todo mundo, dice, empezó a darles dinero. Esa gente se llevó tanto dinero y es más, algunos se comprometieron a que mensualmente les iban a estar mandando a ese supuesto ministerio. Y ¿sabe qué? Dice, hermana, después
después empezó la gente: pastor, pero me quedé, voy a perder mi casa porque la cuota que pagaba por mi casa es la que le estoy mandando. Y fue allí, dice, donde el pastor entendió y dice: realmente en nuestra propia casa nos vinieron a asaltar. Queridos hermanos y hermanas, pero ese no es, te digo, el peor daño, el que te quiten el dinero, el peor es que te aparten de la verdad. Y eso es lo que hacía Balaam, no pudiendo él maldecir al pueblo, porque Dios le dijo: cuídate de maldecir a mi pueblo. ¿Sabes qué hizo? Se fue a Barak, a este rey de Moab, y le insinuó que Barak podía traer el decaimiento espiritual sobre el pueblo de Israel si él fomentaba el adulterio. Y en número 25 encontramos que las hijas de Moab invitaban a los hijos de Israel para que fueran a sus fiestas paganas, y estos aceptaban las invitaciones, iban a los templos paganos, a los cultos paganos, y además fornicaban y adulteraban con las moabitas. Allí vino la decadencia de este pueblo de Dios, y esa doctrina era la que tenían en Pérgamo. Estos hombres tenían esos falsos líderes, había infiltración de estos líderes que promovían el adulterio y la fornicación en la iglesia. Prácticamente les decían: esto no es pecado, ustedes pueden hacerlo, y muchos creyentes estaban siendo contaminados de esa manera. ¿Qué de los nicolaitas? Nicolás significa, o nicolaitas significa desviador del pueblo. Mira, tremendo. No, Balaam significa desviador del pueblo, pero nicolaita significa denominador o dominador del pueblo. O sea que si Balaam lo desviaba, los nicolaitas lo dominaban. O sea que era como un dogma. Y los nicolaitas es la mezcla también de doctrinas perversas con la bíblica. Esa es la gente que hoy en día anda una mezcolanza. Te presentan el nombre de Jesús como para que tú captes y digas: estos son cristianos, pero si no le tenemos cuidado al trasfondo de su doctrina, vamos a caer en decadencia espiritual y vamos a terminar perdidos y confundidos. Por eso, mis hermanos, necesitamos leer la palabra. Necesitamos hoy más que nunca leer la palabra del Señor y pedirle a su Espíritu Santo que nos la revele. ¿Por qué, hermanos? Hay gente que no le gusta leer la Biblia, se acomoda nomás con el mensaje que escucha de su pastor el día que va a la congregación. No quiere leer la Biblia, y esto es tremendo porque Satanás pone dureza en nuestros corazones. A mí también a veces me ha pasado: ya la leí ayer, ¿para qué leerla hoy? Y así Satanás viene con esos pensamientos: no la leas, es suficiente lo que has leído. Pero yo quiero decirte, mis hermanos, que el Señor nos dijo: escudriñemos las escrituras, en San Juan 5:39, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Hay gente que le gusta mucho la emoción, y no estoy en contra de que se alegre, que cante, que aprenda himnos, la música y todo. Pero yo quiero decirte que a la hora de la prueba, a la hora de la tentación, lo que te va a mantener firme es la palabra del Señor. Por eso encontramos a Jesús en el desierto. Cuando Satanás llega a tentarlo, él siempre salió con un: escrito está, Satanás. Mira, le dijo Satanás, yo sé que tienes hambre, ¿por qué no vuelves? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces que esas piedras se conviertan en pan? Y Jesús dijo: escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te das cuenta? Dios también puede ayudarte para que cuando Satanás venga con esos mensajes sutiles, subliminales en contra de tu vida, tú puedas decirle: escrito está, Satanás. Mira, te va a decir Satanás: ya te quedaste sin nada. Tú puedes decirle: escrito está en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mira,
viene Satanás y te puede decir: mira, te quedaste solo, nadie te ama. Escrito está, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que mira que no vas a poder. Escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Te das cuenta, amado hermano, la importancia de conocer la palabra del Señor? No es solo de oírla, hay que oírla. Y para nosotros los que en la gracia de Dios y en su misericordia podemos y tenemos esta bendición de compartir esta palabra, debemos estar conscientes que necesitamos conocerla, necesitamos estudiar para poderle llevar una palabra y un mensaje que el pueblo lo entienda. ¿De qué sirve esos mensajes bonitos, esos mensajes elocuentes, pero que el pueblo no aprendió nada? No importa, querido pastor, querida pastora, querido líder o lideresa que estás hablando del Señor, que estás compartiendo la palabra. No importa que no tengas quizás palabras rebuscadas, lo importante es que tú lleves la esencia del mensaje y el pueblo comprenda cuál es el mensaje central que Dios está enviándoles a través de tu vida, porque dice Isaías 55 que la palabra no volverá vacía. ¿Sabes cuándo vuelve vacía la palabra? Cuando nosotros en nuestra carne, o de lo que nosotros sabemos, o de lo que nosotros pretendemos y queremos hablar, de eso hablamos. Pero cuando hablamos lo que el Espíritu pone en nuestro corazón, esta palabra no vuelve vacía. Hace efecto en quien la escucha, hace efecto en más de alguna persona. Y gloria a Dios, porque ese es el trabajo que a él le toca. Entonces, ¿cuál era el llamado de Dios a Pérgamo? Arrepentirse. Dios le está diciendo a esos cristianos falsos que se habían metido, que estaban siguiendo estas doctrinas de Balaán y de Nicolaitas, el Señor les está diciendo: arrepiéntanse, porque de lo contrario, yo, que tengo la espada de dos filos, voy a pelear contra ustedes. Es que Jesucristo es la misma palabra. ¿Y cómo que él podía ser engañado? ¿Cómo podemos decir nosotros: no, el Señor ni cuenta se va a dar de lo que estoy pensando, de lo que estoy creyendo, de lo que estoy hablando? Él nos conoce por completo, porque él nos ha creado. Así que ¿cómo es que él no iba a saber que allí estaban practicando estas doctrinas? Por eso es que él le dice a estos hombres y mujeres: arrepiéntanse. Les estoy dando la oportunidad de que estudien la palabra, si no, yo mismo los voy a dejar avergonzados, porque a mi palabra, mi evangelio, nadie lo puede resistir. Y es que, mire, hermano, han querido quemar, quitar el evangelio, han querido hacerlo desaparecer, han querido desaparecer la palabra de Dios, pero no lo han logrado. Sí logran quemar las Biblias, sí logran quemar los tratados y cualquier libro que tenga palabra del Señor, queman los libros, pero la palabra, el mensaje en sí que tiene la Biblia es el mensaje de Dios. Ese mensaje nadie lo podrá destruir jamás. Por eso, mis hermanos, es que hay que tener la palabra en la mente y el corazón, porque aunque a ti no te permitan tener una Biblia, no sabemos si vamos a llegar a esos tiempos donde ya no se va a permitir tener una Biblia. ¿Qué va a pasar con tu fe? ¿Vas a morir espiritualmente hablando porque ya no tienes un libro en tu mano, una Biblia? No, mi hermano, la palabra tiene que estar adentro. Yo recuerdo a una aldea en Guatemala como misioneros, y la primera orientación que nos dieron es que la Biblia no la lleváramos en la mano. ¿Por qué? Porque si las personas miraban la Biblia, iban a cerrar la puerta y no nos iban a escuchar el evangelio. Entonces, algunos nos preocupamos y dijimos: ¿cómo cristianos sin Biblia? Hermanos amados, es que el libro en sí, ese no tiene poder. El que tiene el poder es la palabra, es el mensaje del Señor en nosotros. Así que el misionero dijo: yo sé que para algunos esto va a ser una gran prueba, pero ahora el Señor les está dando una gran lección de que la palabra la deben de andar guardada en la mente y el corazón. Y así hicimos, hermanos. Y allí el Señor probó que tanto nosotros le conocíamos, que tanto sabíamos de su palabra para poder evangelizar. Y sabes que cuando llegábamos y tocábamos la puerta, la gente fácilmente abría las
puertas y nos escuchaba. Pero hicimos una prueba. Cuando llegamos a una casa con la Biblia en la mano, rapidito nos cerraron la puerta. Así que, ¿qué era preferible? ¿Que nos vieran el libro en la mano o que escucharan el mensaje del Señor que estaba en este libro? Hermanos amados, esto no es cuestión de religiosidad ni fanatismo. Hay culturas donde no se permite llevar la Biblia, pero gloria a Dios por esos hombres y mujeres que la leen, que la viven y con esa misma bendición van y comparten la palabra del Señor. Así que el Señor le dice a estos hombres y mujeres: arrepiéntanse, porque si no yo voy a pelear. Yo soy el que espada de dos filos. Él le da promesas. Esto es lo hermoso del Señor. Esto es lo hermoso, que a la iglesia Dios le ha dado promesas grandes que nos sostienen, que nos mantienen firmes. Y le dijo a su remanente fiel en Pérgamo: sigan luchando, hijos, sigan luchando, hijas. Yo tengo promesas grandes para ustedes. Y la primera promesa que les hace es: al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. Y qué lindo que nuestro Dios siempre usa cosas sencillas para que podamos entender su palabra. ¿Sabes? Una de las razones, dicen los comentaristas, por la que Él usa esta expresión, comer del maná escondido, quiere decir también comer de la palabra del Señor. Ustedes no van a tener necesidad de comer ni de beber, porque yo mismo, yo la palabra, seré su comida, seré su bebida. Yo estaré con ustedes por la eternidad. Pero también en Pérgamo ocurría algo, y es que en honor a los dioses paganos se hacían grandes fiestas y toda la gente comía de gratis. Así que esto se volvía una gran tentación para los hermanitos y hermanitas de la iglesia cristiana. ¿Por qué eran también a comer? Si era de gratis, imagínate, y era un gran banquete, posiblemente alimentos que ellos no tenían la posibilidad económica, pero ahí se estaban dando. Entonces era una gran tentación, como ocurre hoy en día cuando las fiestas patronales de las comunidades allá en Centroamérica, no sé si en América del Sur. Bueno, la cuestión es que mucha gente va a celebrar a estos dioses paganos, y muchos creyentes son tentados a ir también a celebrar con toda la algarabía y todas las cosas que para estas fiestas el Señor le da una promesa y le dice: ustedes no van a tener necesidad de andar deseando esa comida ofrecida a los ídolos, porque yo tengo una mejor comida para ustedes. Van a comer del maná escondido. También le dice: le voy a dar una piedrecita blanca. ¿Y por qué? También en el tiempo antiguo las piedrecitas ya se usaban. Por ejemplo, el caso de los griegos, usaban una piedrecita blanca y una piedrecita negra. Cuando iban a hacer juicio contra una persona en la cárcel, contra un reo, si aquel reo salía inocente, le daban una piedrecita blanca, pero si salía culpable, le daban una piedrecita negra. Los hebreos también usaban la piedrecita para consultar a Jehová y poder conocer la voluntad de Él sobre aquellos asuntos que le presentaban. Si era la voluntad del Señor afirmativa, entonces usaban la piedrecita blanca, que era el urín, y si era una afirmación o una respuesta negativa, era la piedrecita negra, que se llamaba el tumín. Así que, hermanos, cuando alguien también era invitado a algún banquete, ¿sabes qué hacían? Se le daba una piedrecita blanca, la cual se quebraba en dos partes. La mitad se le daba al invitado y la mitad se quedaba con el anfitrión. En la mitad que llevaba el invitado tenía su nombre y la otra mitad tenía el nombre del anfitrión. Así que cuando se llegaba el día del banquete, el invitado venía con su mitad de piedra, y al estar a la puerta del lugar donde iba a ser el banquete, traían el pedacito del anfitrión, y si aquella piedrita compaginaba, entonces decían: es invitado, puede entrar. Mira qué tremendo cómo Dios usa las cosas más comprensibles para nosotros. Y en este contexto que se estaban usando las piedras, entonces el Señor les está diciendo: yo también te voy a dar una piedrecita. ¿Por qué? Porque también en algunas ciudades usaban una piedrecita blanca para como el documento de identidad personal.
Ese documento hacía saber que aquella persona era ciudadano de esa ciudad y podía entrar y salir con libertad. Pero ¿qué ocurría con algunos cristianos fieles de Pérgamo? Posiblemente ellos no tenían una piedrecita y no tenían la libertad de entrar y salir a esa ciudad porque andaban huyendo, tenían ese temor o porque eran amenazados y perseguidos. Entonces el Señor le dice, no se preocupen, que no tienen una residencia, una ciudadanía aquí en este lugar, no tienen una piedrecita que les dé libertad. Yo les voy a dar una piedrecita que les da la ciudadanía celestial. Así que ¿por qué ustedes van a sufrir? Porque no tienen esto. Y qué hermoso, mis hermanos. Esta es una consolación para personas posiblemente que están en otros países, quizás de manera ilegal y teniendo diferentes dificultades, diferentes tipos de menosprecio. Qué hermoso que el Señor ofrece una piedrecita que te da derecho y acceso libre a entrar a la ciudad celestial, donde el Señor te ha dado la ciudadanía y donde lo único que necesitas es tener a Jesús en tu corazón y tener la salvación en tu alma como el boleto para poder viajar a las mansiones celestes. Así que Dios está consolándole, diciéndole, hijos míos, no teman porque no son ciudadanos de este lugar. Ustedes son ciudadanos allá arriba. Dice en el libro de Filipenses 3, del 20 al 21, allá está nuestra ciudadanía. Luchemos por eso, mis hermanos. Quizás tú eres ciudadano de este país, Estados Unidos, o quizás residente, o quizás en otro lugar eres ciudadano. Pero eso no te da la mayor garantía ni la mayor bendición que el Señor tiene para sus hijos de ser ciudadanos del cielo. Así que, hermanos, mira qué consolación más grande. Pero le dice, en esa piedrecita va a ir escrito su nombre, y ese nombre nadie lo va a conocer sino solo el que lo recibe. Es que Dios es hermoso. Él ha puesto un sello de manera personal a cada uno de nosotros, nos reconoce y es más, nos ha cambiado el nombre. Por ejemplo, al que le llamaban borracho y vino a los pies de Cristo y permitió al Espíritu que lo transformara, ahora le llaman siervo de Dios. Antes éramos solo criaturas, ahora somos hijos de Dios. Y así diferentes títulos que en el mundo posiblemente teníamos fueron cambiados por ahora el nombre de hijos e hijas del Señor. Pero en el antiguo tiempo también Dios cambiaba los nombres. Y por ejemplo vemos el caso de Abraham. Antes se llamaba Abraham y luego el Señor le dice, ya no te llamarás Abraham, que significaba Padre exaltado. Ahora te llamarás Abraham, padre de muchas naciones. El caso de Jacob, que significaba suplantador o el fraudulento, ahora te llamarás Israel, que significa el que lucha con Dios. Así que, mis amados hermanos, un nombre nuevo nos espera, que solo usted, cuando recibe esa piedrecita blanca, usted leerá su nombre. Qué hermoso, porque con ese nombre el Señor lo llamará cuando estemos allá en la presencia de Él. Qué rico es cuando nos llaman por nuestro nombre. A usted quizá tiene dos nombres o tres nombres, pero hay uno que le gusta que le llamen. Y qué bonito se siente cuando le llaman por ese nombre que a usted le gusta. Pero cuando le llaman por el que no le gusta, ¿verdad? Que usted se siente un poquito incómoda. Así me pasa muchas veces a mí. Entonces, qué hermoso será que por ese nombre que el Señor nos dé, nos va a llamar en el cielo. Así que, mis hermanos amados, el llamado para nosotros también es a que nadie nos aparte de la verdad. Tenemos la Biblia, y si hay algo que usted no entiende de la palabra, pregúntele a su pastor, pregúntele a otra persona que usted considera que habla la palabra de verdad. Dígale, Espíritu Santo, no tengo a quién preguntarle. El Espíritu Santo le va a usted a declarar o a manifestar lo que hay en la palabra viva. Tengamos cuidado, no hay otro evangelio, no hay otro mensaje. Hay personas que están diciendo, el Señor me reveló otro mensaje. Mis amados hermanos, la verdadera y más confiable profecía es la palabra del Señor. Es cierto, Dios usa personas con el don profético, pero
tenemos que examinar las profecías. Tenemos que examinar el testimonio de esas personas que nos están dando profecía. Tenemos sabiduría para que no nos apartemos. No sea que en nuestras congregaciones Satanás esté infiltrando a través de personas que, diciendo que son profetas, puedan estar introduciendo prácticas ocultas. Amados hermanos, hay muchas iglesias donde están introduciendo ocultistas y no se están dando cuenta, solamente porque vieron que en una iglesia hicieron esto, no se percataron de escudriñar por qué razón lo hacían y lo implementaron dentro de la congregación, sin darse cuenta que muchas de esas prácticas, mis hermanos, son ocultismo, vienen de la brujería, vienen de la hechicería y se están practicando en las iglesias. Hay muchas cosas, amados hermanos, que debemos de ponerle atención, y eso pidámosle al Espíritu Santo que nos redarguya, que nos haga examinar cada práctica, cada ceremonia que vamos a hacer o a desarrollar en las congregaciones. No vaya a ser que nos estén desviando de la verdad. Dios es celoso con su obra y nos está llamando a permanecer fieles a la verdad. No necesitamos agregarle al evangelio ni quitarle, amados hermanos. Mira, hay iglesias que están haciendo hasta sacrificio de animales, diciendo que con eso están simbolizando la sangre de Jesús. Así que no, mis hermanos amados, ya el sacrificio perfecto fue hecho. Lo que necesitamos nosotros es humillarnos, delantirnos de nuestros pecados. Oro para que nadie ni nada te aparte de. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te suplicamos que nos ayudes a permanecer fieles en ella y a no desviarnos de la fidelidad a ti, Señor. Queremos serte fieles y ser encontrados dignos de ser llamados tus hijos y de ser levantados el día que tú vengas por nosotros. En el nombre de amén y amén. Querido amigo, no quiero terminar sin antes hacerte el llamado también a salir de la mentira y venir a Jesucristo. Recuerda, Cristo no es ninguna religión. Cristo es salvación, es vida eterna y quiere entrar en tu corazón. Invítalo este día. Te recibo en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Engañado y confundido con doctrinas humanas, filosóficas, pero yo quiero tu verdad, yo quiero tu palabra, y ahora vengo en el nombre de Jesús a suplicarte me limpies, limpia mi mente y mi corazón, saca toda esa y mete tu palabra para permanecer fiel hasta el último día de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Espero que esta palabra te edifique mucho.